los 6 años de vida como organismo constitucional autónomo, el INAI forma parte de una historia de casi 20 años de construcción de bases institucionales y prácticas administrativas que han permitido hacer de la transparencia y el ejercicio del derecho al acceso a la información un sistema integral y completo para difundir la información del gobierno en México, orientado a favorecer el ejercicio del poder en beneficio de los derechos y libertades de las personas, así como la persecución del interés público. La historia de México contemporáneo encuentra entre sus principales características anteriormente una colección de secretos de Estado que van desde la incógnita de las cifras exactas de los terremotos que lamentablemente ha subido nuestro país, los resultados confiables de procesos electorales, el monto de la deuda externa, las características y el monto de la partida secreta, en general sobre diversos procesos de ejecución de las estructuras gubernamentales, de los ámbitos financieros, como puede ser el monto de la deuda pública, el monto de las reservas internacionales, aspectos de tipo ambiental, como los estudios de tipo ambiental de obras públicas, asuntos relacionados con la justicia y la persecución del delito, de seguridad, de salud, de educación. Ese es el México que ya no queremos. No es aventurado afirmar que hasta antes de la existencia de esta normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública, la opacidad gubernamental imperó en el país, pues durante muchos años fue imposible para la ciudadanía conocer información básica de gobierno y de sus representantes, como son, por ejemplo, los salarios de los funcionarios públicos, la justificación de la determinación de los contratos que suscribían y los posibles intereses o conflictos que había con su actividad y el manejo de los recursos públicos. El INAI es el resultado de una apertura informativa en México desarrollada en diversos espacios de reflexión, experiencias, análisis y cooperación entre la sociedad civil, académicos, entidades federativas, el gobierno federal, la comunidad internacional, así como a partir de convenios y tratados internacionales adoptados por el Estado mexicano en materia de acceso a la información y también en protección de datos personales. Es una institución que forma parte de un proceso histórico que de manera inteligente y pragmática ha dado respuesta a una legítima demanda social de apertura de la información en manos del gobierno, un proceso en el que se ha logrado el establecimiento y la evolución continua de un marco regulatorio enfocado en la generación de procesos de conocimiento público que mejoren, entre otras cosas, la toma de decisiones de la ciudadanía en general. Al respecto, en la trayectoria normativa en materia de transparencia, destacan 3 reformas constitucionales claves. La generada en 1977, en la que se atribuye al Estado la garantía del derecho del acceso a la información. La segunda, en el año 2007, en la que además de establecer criterios mínimos, homologación y reglas y procedimientos básicos para el ejercicio del derecho al acceso a la información, se genera a nivel constitucional el principio de máxima publicidad. Y este fue ratificado como un derecho fundamental para su posterior reconocimiento como un derecho humano garantizado por la Constitución, un derecho fundamental. Y la tercera y más reciente, la reforma del 2014, que abarcó no solo el derecho al acceso a la información, sino también la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y las materias de transparencia y su relación con los archivos, con lo cual se buscó dar consistencia y sistematizar los principios, procedimientos y criterios para la apertura de la información en todos los entes públicos de los 3 niveles de gobierno: estatal, federal y municipal. Cabe señalar que esta última reforma ha significado un incremento del ejercicio del derecho al acceso a la información, si esta la viéramos solamente, aunque vamos a dar otra información, por el número de solicitudes, derivado de la ampliación del universo de sujetos obligados en los 3 niveles de gobierno, como son ahora partidos políticos, órganos autónomos, sindicatos, autoridades del poder legislativo, evidentemente ejecutivo y judicial, así como todas las personas que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad. Por otro lado, garantizar el adecuado ejercicio del derecho a acceder a la información de los ciudadanos se ha dado a través
de 1.700.000 solicitudes que se han presentado en el periodo en que el INAI ha existido, o sea, desde que tiene autonomía, lo cual representa el 63% de todas las solicitudes realizadas en los 20 años de existencia de este derecho en nuestro país a nivel federal. Y también mediante la resolución de 32,000 recursos de revisión que se han interpuesto ante el INAI desde que es autónomo constitucionalmente, los cuales representan el 75% de todos los casos que ha resuelto en los 20 años de la historia de este derecho, lo cual ha contribuido a facilitar y fomentar la participación ciudadana en el proceso de identificación de prácticas ilegales en el gobierno. A partir de ello, con ello iniciar procesos de investigación y aplicación de sanciones, esto evidentemente no por el INAI, sino por parte de las autoridades encargadas de combatir este tipo de conductas ilícitas. El mayor dinamismo del derecho al acceso a la información también se vio reflejado con la reforma constitucional y con el papel del INAI como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia. Se vio también reflejado a nivel nacional, como decía, a través de, por ejemplo, el número de solicitudes, las cuales antes de la reforma eran alrededor de 400,000 solicitudes anuales. Hoy, en los últimos años, estas solicitudes rebasan todos los años el 1,000,000 de solicitudes a nivel nacional. En este mismo sentido, destaca que 6 de cada 100 solicitudes en promedio a nivel nacional y también federal de información se convierten en recursos de revisión, de los cuales bajo el principio de autonomía el INAI ha resuelto conforme a lo que establece la propia ley. Como organismo garante de transparencia nacional, el INAI vigila que las instituciones gubernamentales cumplan debidamente con la publicación de la información que por ley deben dar a conocer a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, como lo marca la ley, y también a través de sus propios portales, lo cual ha convertido que en este espacio dinámico el día de hoy se encuentra en 4,000 millones de registros a nivel nacional de la información cargada por más de 8,000 sujetos obligados a nivel nacional y 860 la federación con 1,400 millones de registros. Hay que decir que esta plataforma pues es administrada por el Instituto Nacional, el INAI, y que esta plataforma no solo sirve al Ejecutivo Federal, sino a todos los poderes de la Federación, pero a todas las entidades del país. Sin la plataforma, hoy sería imposible realizar solicitudes no solo a la Federación, sino a las 32 entidades del país y a todos los municipios y a todos los órganos de gobierno, así como interponer los recursos de información y publicar la información que la ley. Simplemente por dar un ejemplo, hoy el INAI tiene hospedado a 8 entidades federativas que no han podido tener la infraestructura de un servidor y por lo cual el INAI, aparte de entregarles el servicio de la plataforma, administra sus bases de datos. Se debe recordar que el INAI es el encargado, como yo decía, de administrar el óptimo funcionamiento de la plataforma nacional, herramienta electrónica que se ha convertido en el instrumento a través del cual se llevan a cabo los procedimientos para cumplir las obligaciones y disposiciones establecidas en la ley general. Dicha ley no es obligatoria solo para la Federación, sino para todo el país, como es la presentación de solicitudes. Hay que decir que hoy, de cada 10 solicitudes que se hacen en todo el país, 8 de ellas se hacen a través de la plataforma y 2 se hacen a través del INFOMETS, el cual también administra el INAI. Por lo cual, de todas las solicitudes que se hacen en el país, todas estas son administradas tanto por la plataforma o por el INFOMETS, que son, digamos, administradas, se les da el mantenimiento y todo el servicio por parte del INAI. El éxito que ha tenido esta plataforma digital en la publicación se refleja en que hoy en día se hacen 16,000 consultas diarias en promedio a las obligaciones de transparencia en todo el país, lo cual significa de forma anualizada que 6 millones de gentes visitan al año la plataforma en lo que se refiere a las obligaciones de transparencia. Destaca que en el 2020 fueron puestos en marcha los buscadores nacional y temáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante los cuales se ha facilitado la búsqueda de información por sujeto obligado, por contrato, por persona, entre otros, no solo a nivel federal, como ya se dijo, sino de todo el país. Por ejemplo, hoy,
cualquier persona, y como se ha hecho y se refleja en muchos artículos periodísticos y en muchos programas noticiosos de radio y televisión, y también ahora de internet, simplemente apretando el nombre de una persona, si ésta es funcionario público, podemos saber cuáles son sus sueldos, salarios, no solo a nivel federal, sino a nivel nacional, y conocer no solamente su sueldo y salario mensual, sino todas sus prestaciones que por ley o la institución le brinda, como puede ser el aguinaldo, la prima vacacional, que son por ley, como otras, como puede ser ayuda de gasolina o otro tipo, aquí están reflejadas. Y, digamos, un buscador que ha sido muy utilizado y que ha sido mencionado en muchas ocasiones para investigaciones es el de los contratos. Hoy mismo se referían a algunos contratos de los centros de reclusión en nuestro país, pues simplemente apretando el número de la empresa, si es una empresa moral, o el número de la persona, uno puede saber cuántos contratos, con qué dependencias y por qué monto y por qué objeto de contrato se tiene a nivel nacional. Asimismo, destaca el papel del INAI como instancia rectora del Sistema Nacional de Transparencia, que orienta con su visión hacia la coordinación y colaboración efectiva con los organismos garantes de transparencia de los estados y con los sujetos obligados. Hay que decir que en concordancia con los órganos garantes, el INAI también realiza trabajos con los sujetos obligados, siempre con la participación y la venia de los órganos garantes con sujetos obligados de diversas entidades del país. Este instituto es la instancia legal y legítima ante la cual acudir para que los sujetos obligados otorguen la información a los ciudadanos a través del acceso a documentos y archivos que dan cuenta de las acciones y decisiones tomadas por los diversos niveles y funciones de gobierno, de los legisladores, de los jueces, de los secretarios, para que rindan cuentas sobre sus atribuciones. Sus facultades son amplias, sin embargo, al ser las instituciones públicas las responsables directas, ¿sí?, de generar, recabar y difundir la información, el papel que tiene el INAI como órgano autónomo se encuentra en su valor de actuar como coordinador, acompañante, vigilante del correcto cumplimiento de la ley, es decir, es el árbitro entre autoridades y población, o el puente también entre autoridades y población, para que se garantice este derecho de acceso a la información, dada la legitimidad que le da su autonomía constitucional, y con ello se tenga un proceso exitoso de rendición de cuentas. En materia de combate a la corrupción, uno de los logros más importantes ha sido su innegable contribución a la prohibición establecida en el artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que no permite reservar ninguna información relacionada con actos de corrupción ilícitos llevados a cabo por servidores públicos, incluyendo en el ejercicio ilícito del servicio público, abusos de autoridad, colisión de servidores públicos, pago y recibo indebido de remuneraciones, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, así como la información relacionada también no puede ser reservada cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Esto lo garantiza el INAI en sus resoluciones. Cabe destacar que la rendición de cuentas es un contexto amplio, abarca tres momentos. Uno, la responsabilidad de los servidores públicos de informar y justificar el ejercicio de sus funciones. Dos, la obligación de la fiscalización sobre el uso de los recursos y la toma de decisiones. Y tres, la capacidad de sanción de las autoridades encargadas de la impartición de justicia. En este sentido, si bien el efecto de la transparencia en el proceso de rendición de cuentas no alcanza total las tres etapas la de impartición de justicia, sí favorece mucho la prevención, detención, disuasión, exhibición e inhibición del fenómeno de la corrupción. Ese es el papel del INAI, no es el de, digamos, levantar o hacer juicios, sino poner la información para que se presenten las denuncias y las autoridades competentes cumplan con su función y sus competencias. Emblemáticas investigaciones periodísticas dan muestra del alcance y del impacto social del ejercicio del derecho. Y aquí quisiera detenerme un poco. Cuando se habla que en el país se hace 1 millón de solicitudes y que somos 120 millones de mexicanos, se considera que es un número reducido.
Lo que no a veces medimos es que una solicitud de información puede tener un efecto multiplicador o un impacto que en un caso puede ser solo para la persona que lo solicitó y en otros casos puede rendir, digamos, y servir o impactar a miles, y perdón la palabra, a millones de personas, y voy a poner algunos ejemplos. Pues una solicitud, como dice, puede beneficiar a más de una persona y la respuesta repercutir en un número muy grande de la población, destacando con ello su valor social como inhibidor de actos de corrupción y coadyuvante con mecanismos para su detención y sanción. Para esto, por ejemplo, el caso de la Casa Blanca del sexenio pasado, publicado por Carmen Aristegui, que se respaldó ella misma y está en la investigación por 20 solicitudes que se realizaron de acceso a la información que se presentaron ante la Secretaría de Hacienda, ante la Función Pública, ante la Presidencia de la República, ante el Estado Mayor Presidencial, ante el otro caso, la estafa maestra, realizado por la revista Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, las cuales presentaron más de 500 solicitudes, de las cuales se obtuvieron 73 convenios que sirvieron de sustento a esta investigación. ¿Quién me podrá negar que el caso de Casablanca, la estafa maestra, impactó a más de 1 millón o muchos millones de personas en México que con eso, digamos, tuvieron esta información? También me gustaría citar, por ejemplo, la investigación que realiza el analista Ricardo Rafael en su libro Periodismo Urgente, donde destaca el efecto de la presentación de solicitudes en ejercicios periodísticos, citando investigaciones de gran impacto social y evidentemente en las cuales hubo un impacto a muchísimas personas, como fue el caso de los 72 migrantes encontrados en las fosas en el municipio de San Fernando, el del presidente de la República, que también, perdón, el presidente ahora de la República, en un libro que escribió en 2018, que se llama La salida, decadencia y renacimiento de México, realizó 3 solicitudes de información para documentar el costo anual que representaba la manutención de los expresidentes. La información obtenida y que se garantizó con la entrega por la existencia del INAI sirvió como referente y como la información inicial para después promulgar la medida de austeridad en la cual quedaron, digamos, anuladas o suspendidas estas prestaciones hacia los expresidentes y se eliminaron estas. En el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, la labor del INAI ha orientado su compromiso con la sociedad mexicana para contribuir no solo al óptimo funcionamiento de las instituciones del gobierno, sino además para que éstas sean respetuosas de los principios constitucionales de transparencia, honradez en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de sus recursos públicos. Por ello, el trabajo del INAI como herramienta de fiscalización ciudadana contra funcionarios corruptos y particulares ligados a ellos, sin duda alguna tiene un impacto social positivo y representa un aliado del Estado en los esfuerzos por abatir la corrupción y procurar el bienestar de la sociedad mexicana. Por otro lado, el acceso a la información tiene un alcance social que impacta en la definición de políticas públicas. Prueba de ello, y de manera inmediata, las acciones realizadas por el INAI en colaboración con autoridades sanitarias, a las cuales ya se ha referido el comisionado Alcalá, para que los ciudadanos tengan a su disposición información oportuna, como es ahora, lamentablemente, en esta época de la pandemia. Y simplemente por citar 2 contribuciones que el INAI ha hecho en la página de coronavirus.gov. Uno es la de datos abiertos, que nos permite, que está en esa página, conocer no la información diaria, sino en una hoja de base de datos, conocer, damos toda la trayectoria de toda la información sobre la evolución de la pandemia. Y otra muy importante, la georreferenciación de los hospitales para que una persona con síntomas pueda conocer de forma rápida cuál es el hospital COVID que está más cerca del lugar donde ella se encuentra. También hay que decir que también el INAI colaboró en la plataforma de donaciones internacionales para atención del COVID sobre el origen y destino de estas donaciones que realizó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El INAI es resultado
de años de una demanda social por tener gobiernos que rindan cuentas. Es ejemplo de una institución que empodera a la ciudadanía de manera permanente y ajena a la voluntad política, conforme a la obligación del Estado mexicano de garantizar a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, como lo es el del acceso a la información, y proteger también sus datos personales. Resulta fundamental su existencia para cumplir con estas garantías, así como fomentar el equilibrio entre los poderes del Estado y con ello hacer de la transparencia la regla de oro de la democracia mexicana. Si bien las características de operación y los resultados de este órgano constitucional autónomo, como los de cualquier otra institución pública, requiere reflexiones acorde con políticas de austeridad, disciplina financiera y funcional que los haga más eficaces y beneficiosos para sectores de la población cada vez más amplios y diversos, priorizando dentro de ellos aquellos que se clasifican como vulnerables. Ello no significa poner en riesgo sus funciones sustantivas como institución de naturaleza democrática. El combate a la corrupción y la transparencia como herramienta para lograr con éxito su erradicación, se ha convertido en una parte fundamental de la agenda de los gobiernos democráticos. En este sentido, el INAI representa un aliado esencial para el cumplimiento y el logro de los objetivos del actual gobierno en materia de combate a la corrupción, coadyuvando en la consecuencia de estos, y con ello radica el valor y su aporte social de esta institución autónoma del Estado mexicano.